Vamos ahora a presentar la segunda nota del día de hoy que tiene que ver con este contexto de bajante histórica que estamos experimentando en la región y sus impactos sobre la fauna íctica. Adelante. Bueno, mi nombre es Pablo Scarabotti, soy doctor en Ciencias Biológicas, trabajo como docente en la UNL, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la carrera de Biodiversidad, y soy investigador de CONICET en el Instituto Nacional del... Pablo, muchas gracias. ¿Cómo está la situación de los recursos ícticos en este contexto de bajante que venimos experimentando ya desde hace un par de años? Bueno, estamos en una situación preocupante, esperando que la situación hidrológica se revierta. Es fundamental que vuelva el nivel hidrométrico habitual para favorecer la reproducción de las especies de importancia pesquera que tenemos en nuestro río. Las especies importantes como el sábalo, la boga, el surubí, el dorado, dependen críticamente de la presencia de crecientes durante el verano, porque estas especies desovan miles de huevos en la corriente que los juveniles sobreviven fundamentalmente cuando el río está crecido en esta gran planicie de inundación que es la del río Paraná Medio. Y bueno, en estos 2 años que pasaron, que ya venimos teniendo una situación de bajante extraordinaria desde agosto del 2019, más de 2 años, estimamos que la reproducción de los peces ha sido muy baja y esto, dado que los ciclos reproductivos de los peces llevan varios años, esperamos que esto repercuta en los próximos años en un descenso de la productividad pesquera. No quiere decir que vaya a ser un descenso crítico ni drástico, porque estas especies son especies digamos, tiempos generacionales largos, son especies longevas que pueden vivir tranquilamente más de 10 años, con lo cual hay un stock, hay un número poblacional presente que puede sostener un nivel moderado a bajo de explotación durante los próximos años. Dejando claro que el hecho de que haya agua, pues la gente vio que ya repuntó un poquito y ve, no hay agua y con esto alcanza. Hay agua pero no hay conexión, así que comenta un poquito lo de la conexión. El proceso desde el desove, imaginemos que ahora estamos a fines de noviembre, estamos en noviembre y imaginando que hoy el río repunte, ¿sí? Y se restablezcan para diciembre, enero la situación hidrológica, el ingreso de estos individuos a una población pescable es un proceso que lleva por lo menos 2 a 3 años. O sea, lo que uno ve cuando la pesca se recupera, cuando el río crece, es de peces que estaban en lugares inaccesibles o en lugares con baja pesca y se produce una conexión y un movimiento de individuos que ya estaban en la población. Un individuo de sábalo, por ejemplo, para alcanzar 1,5 kg o 1,2 kg, que es el tamaño mínimo pescable, lleva aproximadamente 3 años. O sea que eso habla de procesos graduales, ¿sí? Que tenemos que tener muy en mente cuando manejamos las poblaciones de peces. O sea, no funcionan las restricciones drásticas y repentinas por periodos breves. Esto hay que manejarlo como una especie de ecualizador, descendiendo lentamente la presión y aumentando, viendo que el pronóstico es favorable para los próximos años, pero siempre pensando en periodos de 2 a 3 años. Incluido vos, un grupo amplio de investigadores ha publicado recientemente un trabajo que tiene que ver con la situación del recurso. ¿Podrías resumirle a la gente en qué consistió este trabajo? Bien, el manejo pesquero, una de las deficiencias enormes que tiene es la carencia de información. Entonces nos reunimos con un grupo de 12 autores de distintas instituciones, tanto gubernamentales como, o sea, tanto de lo que es el manejo de los recursos naturales como también la investigación y las universidades, y hicimos un trabajo donde compilamos la información desde el año 1936. Argentina fue un país pionero en la toma de estadísticas pesqueras, pero lamentablemente a partir del año 87 se interrumpió. Ahora se está revirtiendo, hay muchos proyectos de monitoreo, entonces nosotros compilamos toda esa información para ver cómo había sido la explotación pesquera durante los últimos 80 años y luego vimos con monitoreos de los últimos 30 años cómo eran las tendencias poblacionales de los peces. Lo que vimos es que algunas especies declinan por sectores, en otros lugares se mantienen estables, por ejemplo el sábalo y el dorado
declinan levemente durante los últimos 15 años en el Paraná Medio, mientras que en el Alto Paraná se mantienen estables. Eso nos da la esperanza de que globalmente las poblaciones no están declinando, sino que sufren efectos tanto de la pesca y fundamentalmente también de los cambios ambientales que ha experimentado la cuenca en los últimos años. Y por eso, quizá como conclusión general de este trabajo, lo que queremos promover es un manejo inteligente de los recursos, abarcando no solo las restricciones a la pesca, sino también un entendimiento del funcionamiento del río y controlando todos los usos y todos los servicios ecosistémicos que brinda el río para mantener el ecosistema saludable. O sea, el mensaje es, no solo limitando la pesca se resuelve el problema de la disponibilidad de recursos, sino que hay que mantener el ecosistema saludable, y eso implica la extracción de agua para riego, la navegación, las represas hidroeléctricas, el vertido de efluentes, entre tantos otros usos que hacen. Y sabemos que no es solo lo que ocurre en el río, sino todo lo que pasa en toda la cuenca, porque el río es el receptor final de todo lo que hacemos en esta enorme cuenca que es el río Paraná. Perfecto. Sin que este momento sea una catástrofe definitiva, queda claro que la situación es delicada. ¿Qué es lo que pueden esperar los pescadores, los deportivos y los comerciales, en el periodo de los próximos 2 años? Bien, lo que se esperaría sería un descenso de la productividad pesquera, o sea, que haya menor abundancia de peces, y por supuesto con la esperanza de que si la situación hidrológica se revierte, esto mejore gradualmente y en el término de un par de años. ¿Habría que imponer algún tipo de medidas, además de esas generales que mencionás, que tienen que ver con el acceso al recurso? Como dije más temprano en la entrevista, creo que las medidas tienen que ser graduales y sostenidas en el tiempo. O sea, yo creo que hay que ir reduciendo, ante esta situación, hay que ir reduciendo la extracción pesquera. No sabemos qué porcentaje de la población está explotando, o sea que son medidas, vamos a decir, son medidas precautorias, ¿sí? Sin saber estrictamente que estamos en una situación crítica, ¿sí? Es una medida precautoria y por eso creo que hay que reducir en un porcentaje, 80%, 60% de la extracción total, sin detener la explotación, porque no tiene sentido parar totalmente ahora si luego vamos a arrancar dentro de 3 meses, como dije más temprano, en peces que viven 10 años y poblaciones que se pueden recuperar en términos de 3 años. Correcto. Y en jurisdicciones de manera solitaria, cosa que tampoco... Claro, claro, sí, eso es lo difícil de mantener un recurso que no solo tiene que ver con jurisdicciones de distintas provincias, sino de distintos países. Entonces, esa mirada global de la cuenca es indispensable, por eso las medidas drásticas puntuales no tienen tanto efecto como una medida más leve, pero a nivel regional. Correcto. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.